Amigos, prepárense para una historia que les helará la columna. No es cualquiera. Informe: se trata de un caso real, tan inquietante que parece sacado de una película de terror soviética. Quizás algunos ya hayan oído hablar de ella, pero estoy seguro de que la versión lo que traigo hoy te cautivará de principio a fin. Y si ya conoces esta historia, aprovecha para revivirlo con nuevos detalles que quizás hayan pasado desapercibidos. Antes de sumergirnos en este misterio, asegúrese de seguirme en línea, allí. Comparto noticias, detrás de escena y contenido exclusivo que no llega aquí. Ahora bien, ponte cómodo porque lo que viene por delante no es para todos. Durante años recopilé información sobre un caso que me fue revelado. Niño por un tío que trabajaba como investigador en Kainsk, un pequeño pueblo en la región de Novosibirsk. En ese momento solo mencionó el tema de pasada, ya que uno de esos secretos que los adultos guardan entre ellos. Pero cuando crecí, la curiosidad habló más fuerte. Empecé a hurgar en archivos, a mirar periódicos viejos, hablar con testigos e incluso utilizar contactos dentro de la policía para descubrir el que parecía un enigma sin solución. Lo que descubrí es tan absurdo que raya en sobrenatural, pero cuando juntas todas las piezas, es la única explicación que hace sentido. No tengo pruebas concretas, es cierto, pero la historia es tan intrigante que merece ser contado. Todo empezó con un hallazgo macabro. Era el otoño de 1977 cuando un residente, buscando setas en las afueras de la ciudad, se topó con algo que lo dejó paralizado por el terror. A pocos kilómetros del centro urbano, escondido entre la árboles, un claro guardaba un siniestro secreto, decenas de montículos de tierra. Fresco, como si alguien hubiera enterrado algo a toda prisa. El hombre, asustado, corrió a la comisaría. En menos de 24 horas, el caso ya se había convertido en una bomba en manos de las autoridades. Lo que los investigadores encontraron allí no fue un cementerio común, era un almacén de horrores. 48 cuerpos mutilados, arrojados al tierra, sin ataúd, sin identificación, sin dignidad. La noticia llegó a oídos de el propio ministro del Interior de la URSS, Nikolai Shchelokov, y el caso fue inmediatamente sordo. La población nunca supo nada. Los cuerpos pertenecían a jóvenes, la mayoría tenían entre 15 y 25 años, pero había también algunos chicos. Todos estaban desnudos, enterrados de cualquier manera, como si a quien los mató no le importó ocultar la evidencia. Peor aún, las víctimas no habían muerto de muerte natural. Los informes revelaron marcas de tortura tan brutales que incluso los expertos más experimentados quedaron impactados. Huesos rotos todavía en vida, cortes profundos, extremidades amputadas mientras las víctimas aún respiraban. Fue obra de un sádico, alguien que disfrutaba del dolor de los demás. Y el más terrorífico: esos cuerpos no habían sido enterrados todos a la vez. A través de las etapas de descomposición, los investigadores concluyeron que el claro había sido utilizado durante casi una década. Las tumbas más recientes tenían unos pocos meses de antigüedad, el mayor, años. El pánico se apoderó de las autoridades. ¿Cómo explicar la desaparición de casi 50 jóvenes en un pequeño pueblo tranquilo, sin que nadie se dé cuenta? Los jefes desde Moscú llegaron furiosos, amenazando con castigos ejemplares, pero pronto se dieron cuenta de que estaban ante un rompecabezas sin piezas que pudieran encajar. Adaptar. No hubo registros de desapariciones masivas en la región. ¿Alguno? Casos aislados, sí, pero nada que justifique ese dantesco escenario. Incluso sospechaban que los cuerpos habían sido traídos de otras ciudades, pero esta pista tampoco llevó a ninguna parte. Y entonces vino el mayor misterio: nadie pudo identificar a ninguno de esos víctimas. Incluso con marcas distintivas en algunos cuerpos, tatuajes, cicatrices. Detalles físicos, no había ninguna coincidencia en los archivos. Era como si esa gente nunca había existido. Los asesinos, por supuesto, no dejaron pistas.
Cualquier rastro que pudiera incriminarlos había sido borrado por el tiempo. O por la lluvia. Sin pistas, sin sospechosos, sin explicaciones, él. Los investigadores tienen una única estrategia: preparar una emboscada. Si ese lugar fuera utilizado durante años, era solo cuestión de tiempo antes de que los delincuentes regresaran. El claro fue visto día y noche durante años. Algunos curiosos fueron detenidos por error, pero pronto. Perder. Los 48 cadáveres fueron enviados a Moscú para su examen y luego enterrados en tumbas anónimas. El caso se cerró, pero la cuestión quedó en el aire. ¿Quiénes fueron esas víctimas? ¿Quién los torturó? ¿Y por qué? 5 años después, otro crimen sacudiría a Kainsk, esta vez con testigos y un culpable obvio. En septiembre de 1982, el secretario del comité local del partido, Víctor Nikolayevich Sabeliov, y su esposa, Olga Petrovna, fueron encontrados muertos en su dacha en las cercanías de la ciudad. La escena era de pesadilla, los dos habían sido masacrados con hachas mientras dormían. El asesino no intentó ocultarla. ¿Delito? Al contrario, permaneció en el lugar como esperando ser atrapado. Y fue exactamente. ¿Qué pasó? Las investigaciones no tardaron mucho. Grigori Romanovich vivía con la pareja. Protopop, un primo lejano de Sabeliov, tiene una discapacidad intelectual. Oficialmente debería ser admitido en una institución especializada, pero la secretaria lo mantuvo en casa por piedad familiar. Protopop cuidó la finca y hacía pequeños trabajos, pero su mente atribulada ocultaba una furia silenciosa. Esa noche, mientras dormían los dueños de la casa, tomó un hacha, subió al escaleras y asestó el primer golpe en la frente a Sabeliov, matándolo instantáneamente. Luego se volvió hacia Olga, quien se despertó con el ruido y intentó defenderse sin éxito. Cuando llegó la policía, Protopop ni siquiera se resistió. Confesó todo con una calma aterradora, como si fuera lo más naturales en el mundo. El caso se cerró a los pocos días. Un crimen pasional. Un brote de locura. Las autoridades prefirieron la versión más simple: una persona con discapacidad mental que perdió su control. Pero había algo que no cuadraba. Protopop era conocido en la ciudad como hombre dócil, casi infantil. Nunca antes había mostrado violencia. ¿Y por qué? Después de años de convivencia con la pareja, habría elegido esa noche para actuar. ¿Alguno? Los investigadores sospecharon que había algo más en esos asesinatos, tal vez una conexión con los cuerpos del claro. Después de todo, Sabeliov era una figura poderosa, con acceso a información confidencial. Sería demasiada coincidencia que apenas unos años después del descubrimiento del cementerio secreto, fue asesinado de una manera tan brutal. Pero estas preguntas nunca fueron respondidas. Protopop fue declarado incompetente para ser juzgado y enviado a un hospital psiquiátrico, donde murió años después. El caso Sabeliov fue presentado como un trágico incidente doméstico. Y el misterio de los 48 jóvenes enterrados en el bosque quedó sin resolver, una mancha. Historia oscura en la historia de una ciudad que a día de hoy prefiere no hablar del pasado. La muerte de Sabeliov no fue un simple acto de violencia doméstica, fue un ritual macabro. Los expedientes del caso, a los que logré acceder después de años de insistencia. Revelar detalles que la prensa nunca se atrevió a publicar. Protopop no solo apuñaló a la pareja, cortó la arteria carótida de Lyudmila con un hacha en un golpe preciso, casi quirúrgico. No fue la rabia de un loco, sino la ejecución calculada de alguien que sabía exactamente dónde golpear. ¿Y luego? Después, simplemente subió a su habitación del primer piso y durmió como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente llegó el chofer de Sabeliov para llevarlo al trabajo, ya que habitual. Encontró los cuerpos todavía calientes, el suelo ensangrentado y el asesino tranquilo, sentado a la mesa de la cocina como esperando el café. Protopop no ofreció resistencia.
No intentó escapar. No mostró ningún remordimiento. Él era detenido en el mismo momento, declarado incapaz de responder de sus actos y enviado a un asilo judicial en Novosibirsk, donde murió en 2003 oficialmente de complicaciones de la gripe. A los 52 años. Una muerte tan conveniente como sospecha. Pero la historia no termina aquí. En 2005, un periódico local de Kainsk publicó un artículo que a primera vista parecía otra curiosidad folclórica más. Los residentes informaron sobre avistamientos recurrentes de esferas amarillas luminosas en las afueras de la ciudad. Pequeño, del tamaño de lámparas incandescentes, flotaban silenciosamente por el bosque, moviéndose en trayectorias erráticas, como si obedecieran a su propia lógica. Cuando alguien intentó acercarse, las esferas desaparecieron a una velocidad imposible. Algunos juraron haber visto grupos de ellos sincronizados, como si bailaran en el aire. La redacción del periódico recibió decenas de cartas. Personas de todas las edades describieron el mismo fenómeno, algunos desde la década de 1950. Los expertos consultado por el periódico descartó el misterio encogiéndose de hombros. Probablemente se trate de un rayo. Después de todo, la región era conocida por las tormentas eléctricas frecuentes y los árboles carbonizados no eran infrecuentes. Pero había un problema, los avistamientos se produjeron en días despejados, por la mañana, por la tarde y por la noche. Sin ningún tormenta a la vista. Fue entonces cuando comencé a sospechar. Analicé los informes, crucé datos, visité el bosque. Y lo que descubrí fue inquietante. Kainsk no era solo un foco de centellas, era una anomalía estadística. El número de árboles afectados por descargas eléctricas en la región norte de ciudad, a solo 2 o 3 kilómetros del centro, era absurdamente alta. Demasiado para ser una coincidencia. ¿Y adivina qué más había dentro de ese radio? La antigua dacha de Sabelev. Pero lo más intrigante vino después. En 1992, Kainsk se vio sacudido por un caso que aún hoy atormenta a quienes lo recuerdan, desaparición de Serioza, un niño de 9 años. Salió a jugar con él. Amigos y no volví. Durante 2 días toda la ciudad lo buscó. Policías voluntarios. Anuncios en la radio, carteles pegados en cada farola. Nada. Hasta que al 9º día, Serioza apareció en casa. No dañoso. Fed. Como si acabara de pasar. A unas horas de distancia. Cuando lo interrogaron, el niño contó una historia que nadie conocía, ni quería explicar. Había seguido a una ardilla hasta el borde del bosque, cerca de su casa. Perdió el animal a la vista, pero vio un pájaro carpintero y comenzó a dispararle con piñas. Juego común para un niño de campo. Pero cuando intentó regresar, el bosque parecía no tener fin. Serioza, sin embargo, no estaba asustado, conocía aquellos caminos, sabía que solo tenía que seguir la dirección del sol para llegar a casa. Pero el sol, ese día, no lo guió a ninguna parte. Fue entonces cuando se topó con algo imposible, una valla hecha de gruesas estacas, entrelazados con trozos de tela de colores. Nadie en Kainsk sabía de ninguna valla en esa zona. Nadie había visto nunca nada parecido. Pero Serioza juró que existió. Y que más allá ya no había bosque, solo una estepa. Infinito con manadas de caballos pastando libremente. Y a lo lejos un camping. El niño se acercó temblando. Los habitantes del lugar, personas de piel clara, cabello claro, ojos azules, ropa extraña, vinieron a su encuentro. Hablaban un idioma que él no entendía. Intentaron calmarlo, pero siguieron distancia. No lo maltrataron, pero tampoco lo dejaron mezclarse con los demás niños. Durante una semana, Serioza comió con ellos, frutas silvestres, lácteos agrios, carne que supuso era carne de caballo. Dormía en un catre de madera bajo, rústico.
Y lo más extraño, cada vez que salía de la tienda, lo seguía uno de ellos como si fuera una sombra vigilante. Hasta que de repente se encontró de nuevo en el bosque. Y desde allí, como por milagro, encontró el camino a casa. Todo este tiempo probablemente estuvieron esperando a alguien. El último día bajo la tienda. Apareció un hombre a quien Serioza nunca había visto antes. Alto, bronceado, cubierto por cristales que tintineaban con cada movimiento. No hay registros de lo que el niño pensó en ese momento, pero el extraño intercambió algunas palabras con su anfitriones, se acercó a Serioza y le ofreció un cuenco de madera con un caldo espeso similar a la sopa de pescado. El gesto fue claro: beber. El chico, todavía temblando, obedeció. El líquido tenía un sabor amargo, casi repugnante y poco después su conciencia empezó a desvanecerse. Su último recuerdo claro fue la sensación de ser llevado en brazos de alguien por el sonido de los cristales. Dedujo que era ese mismo hombre alto. Luego solo oscuridad. Se despertó solo, tirado en el bosque, todavía vestido con su propia ropa. El sol ya era alto y se puso de pie instintivamente, orientándose por la luz, como había hecho en su primera fuga. Horas más tarde emergió al borde del bosque, cerca del sector 66, zona residencial en las afueras de la ciudad. Reconociendo el camino a casa, corrió. Como si el mismo infierno lo persiguiera. Nunca pude localizar a Serioza, su familia ni a los agentes de policía que investigaron el incidente. Caso en ese momento. Pero una cosa es segura, la desaparición del niño no fue un invento. Las búsquedas movilizaron a la ciudad y su regreso fue noticia, aunque las autoridades se han apresurado a cerrar el caso con una versión conveniente: el niño, perdido en el bosque, se alimentaba de bayas y bebía agua de los charcos. Sin embargo, transcripción parcial de su testimonio, archivada hasta el día de hoy en la comisaría de policía de Kainsk, revela algo muy diferente. Estos no son los engaños de una mente confusa. Son fragmentos de una verdad que alguien prefirió enterrar. Y luego el último documento, un cuaderno escolar con tapas a cuadros que perteneció a G.R. Protopop. No fue exactamente un diario, más bien un ejercicio. Desesperación de un hombre que aprendió a escribir siendo adulto entre paredes de un asilo. En la década de 1990, Protopop se hizo amigo de otro paciente. Maslab, un esquizofrénico que, debido a una peculiaridad de su enfermedad, poseía una paciencia infinita. Durante años, Maslab le enseñó a trazar letras, formar sílabas e incluso que Protopop logró registrar pensamientos fragmentados en frases tortuosas. El cuaderno llegó a mis manos por una casualidad tan improbable como siniestra. En 2009, ya después de la muerte de Protopop, Maslab fue dado de alta, su enfermedad había retrocedió lo suficiente como para que ya no se considerara peligroso. Al salir del hospital, se llevó el cuaderno de notas de su amigo. Pero la lucidez de Maslab era ilusoria. Tan pronto como recuperó su libertad, envió el cuaderno por correo al departamento de la policía de Novosibirsk con una nota. Protopop pidió que sus notas fueran entregado a la policía. Cumplo tu última voluntad. El documento quedó archivado entre papeles burocráticos, donde podría pudrirse en él olvido si no fuera por un empleado del archivo, un exoficial de policía de Kainsk que reconoció el nombre de Protopop entre los papeles. Recordó el caso de los cadáveres en el claro de mi tío, que lo había investigado en 1982, y decidió conservar el cuaderno como una curiosidad macabra para mostrar en tus visitas al jubilado. Mi tío a su vez él me lo pasó sin darle mucha importancia. Para ellos no era más que un artefacto grotesco, un eco distorsionado de un pasado que preferían no volver a visitar. Pero lo leí. Y lo que encontré allí no fueron solo los garabatos de un loco. Las notas eran caóticas, repetitivas, casi ilegibles. Pero ciertas palabras destacó por la insistencia con la que aparecían, como si Protopop, en su lucha por domine el idioma, trate de registrar la verdad antes de que lo abandone para siempre.
Lo transcribo aquí, corrigiendo solo los errores gramaticales para que no se pierda el significado. Extrañar. Quiero explicar lo que pasó. No sabía hablar, no sabía escribir. Ahora. Lo sé. El servicio es malo. Repetido docenas de veces. Seba es Albolod, el hombre que hace. Malo. Olia también es mala. Ellos mataron. Los maté porque nadie más los iba a matar. Seba trajo niños y niñas del monte. Los encerré en el sótano y les causé dolor. Le di agua a una niña. Dijo cosas que yo no entendí. Luego mataron. Ella también. No soy malo. Esos eran ellos. Ahora ya no matan. A Olia le gustó. De beber sangre. Los maté porque tenía que hacerlo. Estoy bien. Repetir. Obsesivamente. Seba y Olia querían que yo tocara. No sé qué es una tapa. Me obligaron a hacer cosas. No quería. Los niños y las niñas lloraron. Ahora no. Lloran más. Mi verdad. Si estas palabras tienen fundamento, entonces lo que tenemos es un retrato monstruoso, él. El primer secretario del comité municipal, Albolod Chavelev, y su esposa, Olga. Secuestraron a niños del bosque, los torturaron en un sótano y los asesinaron. Con la complicidad forzada de Protopop, su pariente con discapacidad intelectual. Él. El claro donde se encontraron los cuerpos está justo al otro lado de la ciudad. Cerca del sector privado, es decir, a pocos kilómetros de la casa de campo de los Chavelev. 1. Camino recto entre el monte sin testigos. Protopop menciona que alrededor de 1982 los asesinatos cesaron por un tiempo. Pero luego empezaron de nuevo. ¿Coincidencia? Los huesos fueron descubiertos en 1977. 5 años de silencio forzado, mientras la ciudad se calmaba. Hasta el miedo. Pasó y el ciclo comenzó de nuevo. Vayamos a los hechos. Chavelev no era un burócrata cualquiera. Ocupó el cargo de primer secretario del comité municipal del partido, es decir, estaba entre los pocos que tuvieran acceso irrestricto a la información más sensible de la ciudad. Incluido el macabro descubrimiento del claro. No es de extrañar la emboscada preparada por la milicia fracasó estrepitosamente. Seba y Olia ya sabían que los estaban persiguiendo. Después de 5 años de silencio forzado, cuando las investigaciones fueron archivadas y las patrullas desmovilizadas, la pareja debieron concluir que el peligro había pasado. Y. Luego, con la arrogancia de quien se cree intocable, retomaron sus rituales de horror. Aceptemos por un momento como cierta la versión de Protopop, los asesinos. En la serie más improbable de la Unión Soviética eran en realidad un par de apariencia impecable, miembros de la nomenclatura, propietarios de una dacha estratégica y de una sed insaciable de sangre. Pero aquí viene la pregunta que corroe cualquier lógica: ¿quiénes fueron esas víctimas? Porque nadie denunció su desaparición. De decenas de adolescentes. Es en este punto que la historia se adentra en el territorio de imposible y donde mi teoría adquiere contornos aún más oscuros. 2 detalles de las notas de Protopop destacan como faros en la oscuridad. Primero, los niños no fueron secuestrados en la ciudad. No. Fueron encontrados en medio del monte, en una zona tan densa que incluso los residentes locales la evitaban. Segundo, la muchacha a quien Protopop le dio agua habló de una manera incomprensible. No un dialecto ni un acento, sino algo que sonaba como un idioma desconocido. ¿Cómo explicar que los adolescentes en el corazón de la URSS deambularan por bosques remotos hablando un idioma que ni siquiera un ruso nativo reconocía? Aquí la última pieza del rompecabezas encaja con un siniestro clic. Los informes sobre esferas amarillas flotantes, los rayos que dividen los árboles con una frecuencia anormal, la sensación de que aquella extensión de bosque obedecía leyes que no eran de este mundo. Todo apunta a una anomalía geofísica, o algo mucho peor. Quizás no fue solo magnetismo. Quizás fue una lágrima en realidad. Un portal.
1. Boleto. Y luego tenemos el testimonio de Serioja, el niño que, tras perderse en ese mismo región, cayó en un lugar donde la gente hablaba un idioma extraño, donde la gente. Los edificios parecían primitivos, donde el aire vibraba con energía distorsionada. Sí. Juntemos las piezas, Shchebelev y su esposa no solo estaban matando. Ellos eran cazando presas que venían de otro mundo. ¿Suena loco? Tal vez. Pero piénselo, una anomalía de este tipo, tan cercana a su dacha, sería un regalo de los dioses para dos sádicos con acceso a armas. Influencia e impunidad total. No necesitaban secuestrar niños en la ciudad, arriesgándose a ser visto. Todo lo que tenías que hacer era entrar en la zona de distorsión, elegir una víctima. Desorientado, neutralízalo y tráelo de vuelta. Las criaturas o las personas, o lo que sea. Quienesquiera que fueran, en el otro lado no tenían forma de rastrear a los desaparecidos hasta que nuestro mundo. Y aquí nadie los buscaría. El método era perversamente eficaz. La víctima fue llevada al sótano de la casa de campo, donde sucedieron los horrores. Posteriormente los cuerpos fueron enterrados en el claro lugar que Shchebelev consideraba seguro. Después de todo, ¿quién se atrevería a investigar un bosque maldito donde las leyes de la física parecían doblarse? Pero aquí surge una duda inquietante: ¿por qué no devolver los cuerpos al otro lado, asegurándose de que nunca fueron encontrados? Quizás la anomalía no funcionó así. Tal vez los cuerpos, una vez traídos aquí, ya no podrían cruzar. O tal vez, y esto. La hipótesis es aún más fría, Shchebelev y Olía querían, un día, alguien que les ayudara. Encontró que el descubrimiento sirvió como trofeo, como firma macabra de sus crímenes. El relato de Serioja añade una capa aún más oscura. Mencionó un valla ritual hecha de objetos extraños, que marca el límite de la zona anómala. Los habitantes del otro lado conocían el peligro. Intentaron protegerse a sí mismos como personas. Pueblos primitivos que erigieron amuletos contra los espíritus malignos. Pero esta vez el mal no era un demonio, eran dos seres humanos, armados con pistolas y un hambre insaciable de dolor. Y la valla no los detendría. El sistema era casi perfecto. Víctimas de las que nadie se quejaría. Un lugar de tortura, donde los gritos no se escucharían. Una rutina de terror que podría durar décadas. Si no fuera por dos errores fatales. La primera, subestimaron a Protopop. Pensaban que un hombre con discapacidad, el intelectual, sería un sirviente dócil, un juguete adicional en su enfermizo juego. Pero entra 1977 y 1982, mientras la pareja se escondía, algo cambió en la mente de Protopop. Quizás la ausencia de nuevas víctimas encendió una chispa de lucidez. Tal vez él recordó los rostros de niños que no eran de este mundo. Y cuando Seba y Olía reanudó sus crímenes, no podía soportarlo. Actuó. Los maté. Y con ellos enterró para siempre el secreto de las últimas víctimas, cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. Probablemente todavía estaba encarcelado en esa habitación subterránea, antes de que la dacha fuera demolido. El segundo error, no destruyeron las pruebas a tiempo. Después del fiasco de 1977. Deberían haber quemado la dacha, disuelto los huesos, borrado cualquier rastro. Pero la arrogancia los cegó. Y hoy ese sótano ya no existe. En los años 90, la tierra fue nivelado, hormigonado y transformado en un complejo médico, el fluorescente bosque donde los pacientes caminan sin saber que, bajo sus pies, puede haber un paso a otro mundo. Y que en las noches sin luna, las esferas amarillas todavía bailan entre los árboles. Una historia soviética con una vibra tan densa que parece sacada de un archivo ruso. KGB clasificado como para destrucción inmediata. Y ahora dime tú. ¿Crees en los portales dimensionales? ¿O creen que todo es solo una leyenda? Área urbana alimentada por el miedo al bosque y los secretos de un régimen que
¿Enterraste literalmente a tus fantasmas? Porque si siguiéramos la lógica hasta el final, explicaría muchas cosas. Tú. Personas desaparecidas que nadie buscaba. Las lenguas desconocidas. Los fenómenos. Electromagnético. Incluso la existencia de un hombre cubierto de cristales que algunos juran haberlos visto cerca, murmurando sobre dimensiones superiores. ¿Era un viajero perdido? ¿Un científico loco que descubrió la anomalía antes de que Schávelev? ¿O simplemente otro mito más en una red de secretos que la URSS tomó? ¿A la tumba? Una cosa es segura, ese bosque todavía respira misterio. Y si alguna vez pasas por allí por la noche, presta atención a las ramas rotas, a las luces que parpadean entre las bañador. Quizás no sea solo el viento. Tal vez sea algo o alguien que intenta regresar. Confieso que a pesar de toda esta aura de misterio, no soy de los que se tragan cualquier historia sin lugar a dudas. Pero si evaluamos esto como una narrativa, una obra de ficción bien construida, entonces no se puede negar, el resultado es fascinante. Hay algo en esos detalles que se quedan grabados en la mente, como las sombras que se arrastran en las paredes de una habitación oscura. Es exactamente esta atmósfera la que me atrae, la tensión de un enigma que se despliega en capas, como un rompecabezas cuyas piezas solo pueden ser caer en su lugar cuando ya sea demasiado tarde. Y no es de extrañar que esta estructura me recuerde, incluso de un vistazo, el dominio de Lovecraft, no para monstruos cósmicos o dioses durmientes, sino para forma en que se cuenta la historia. ¿Recuerdas la llamada de Cthulhu? Aquel investigador anónimo inmerso en diarios y testimonios de desconocidos intentando coser una verdad que en el fondo preferirías nunca haber descubierto. Así es. Hay un eco de eso aquí. No es el terror explícito, sino la sensación de que algo anda mal. Desde el primer párrafo, y cuanto más investigas, más te das cuenta de que algunas puertas no deberían haberse abierto. Quizás no me expresé de la forma más elegante, pero sí sinceridad. Está todo ahí, esta historia funciona. Y cuando una narrativa logra capturarte de principio a fin, conectando cada hilo suelto en una red coherente, la puntuación no puede ser baja. 8 sobre 10 sin dudarlo. No es perfecto, pero es redondo, de esos que dejan un me gusta y si fuera verdad en tu boca, incluso cuando ya sabes que es ficción. Y. Eso, amigos míos, es lo que separa una historia olvidable de una historia que resuena en ustedes días después. ¿Pero qué hay de ti? ¿Sentiste también ese escalofrío en la nuca o crees que todo es solo la imaginación de quienes gustan demasiado de las teorías de la conspiración? Dejar tus impresiones en los comentarios. Me encanta saber lo que aprendes de estas historias. Ah, y antes de que lo olvide, tengo noticias para ti. Allí en Boosty ya está disponible un vídeo introductorio con todos los detalles sobre las suscripciones, bonos exclusivos y el tipo de contenido que compartiré allí. Si quieres échale un vistazo, simplemente haz clic en el enlace sin compromiso, solo para ver si el estilo te conviene. Después de todo, nunca se sabe cuándo una historia como esta podría aparecer allí también. Y eso es todo por hoy. Gracias a todos los que siguieron hasta aquí. Si el vídeo valió la pena, tómate tu tiempo y deja un me gusta. Eso es lo que me dice que estoy en el camino correcto. Comenta, comparte y por supuesto suscríbete al canal para no perderte las novedades. Próximas investigaciones. Ah, y no te olvides de Telegram, además de anuncios sobre nuevos vídeos y vidas, ahí subo algunas historias extra, noticias raras y hasta algunas historias que no encajan aquí. Quién sabe, tal vez encuentres otro de esos allí. Misterios que se quedan grabados en la mente. Listo. Creo que eso es todo. Si olvidé algo, el siguiente vídeo lo corrige. Hasta entonces quédate vigilando las sombras y sobre todo, lo que pueden ocultar. Nos vemos dentro de poco. Hasta más tarde.